Pasada del versículo 12, pero entonces vamos a comenzar desde el versículo 12. ¿Okay? Entonces, si recuerdan, la semana pasada expliqué cómo funcionaban realmente las lenguas. ¿Okay? Habíamos hablado de que había diferentes posturas. Una de ellas es que cuando el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, pues obviamente cuando las personas se llenaron del Espíritu Santo, los cristianos se llenaron del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en hebreo y la gente los escuchaba en su propio idioma. Eso es una de las posturas. Otra postura que yo había explicado es que sí eran diferentes idiomas, eran diferentes lenguajes. La cosa es que cuando en ese momento el Espíritu Santo les dio a cada uno un idioma específico, en ese instante pudieron hablar otros idiomas. Entonces, no como los incrédulos que realmente tienen que aprender otro idioma. Ya durante la capacidad de la persona llegan a aprender más rápido o toma años para que ellos puedan aprender. Pero en ese instante las personas fueron llenadas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio un idioma diferente. También pasó lo mismo cuando Cornelio, igual, cuando ellos aceptaron entonces en su casa, aceptaron a Cristo, comenzaron a hablar en lenguas. Obviamente, realmente, no puedo decir que es eso lo que realmente pasó o la otra postura, porque la Biblia no especifica eso, cómo funcionaban realmente los dones de lenguas. Una cosa sí, que había un don de lenguas. Ahora, ya sería ustedes por su propio estudio, estudiando la Biblia, cómo ustedes, cuál postura llevan. Yo tengo la postura de la segunda. Yo tengo la postura de la segunda porque dice, como hablasen a cada uno que el Espíritu Santo les dio a cada persona. Un idioma específico, porque la intención era de expandir el Evangelio. Obviamente había muchas personas que hablaban diferentes idiomas, entonces las personas que estaban ahí en el día de Pentecostés se le dieron ese don de lenguas para poder expandir el Evangelio, ya que la mayoría estaba en hebreo, o en griego. Entonces obviamente se tenían que expandir entre otros idiomas. Entonces yo tengo la segunda postura de que eran diferentes idiomas y cada uno habló en ese mismo instante, no tuvo que aprenderlo. Ya comenzó a hablar en francés, el apóstol Juan, por decir. El apóstol Juan comenzó a hablar en francés en ese mismo instante y pudo hablarles a otros franceses que estaban en la región y así pudieron entender el Evangelio. Esa es mi postura. Otros toman la primera. Y realmente mi postura es correcta o la otra es correcta, no sabemos realmente. La Biblia no es específica, pero eso es lo que explicamos la semana pasada. Pero la importancia que Pablo quiere dar es lo que dice el versículo 12. Fíjense lo que dice. Dice, así también vosotros, pues que anheles dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Recuerden, desde que comenzamos de los dones espirituales, el propósito de ellos es de edificar y unir la iglesia. Eso es su propósito. El problema fue que los corintios se enfocaban en un solo don, el don de lenguas. Entonces por eso se dedicó en ese capítulo, porque los corintios estaban poniendo todo su esfuerzo, toda su energía en obtener un solo don. Pablo decía, no, procurar los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Dios dio a cada uno un don espiritual para llevar a cabo ese propósito. Practica o ejerce ese don espiritual que Dios te dio. Ese es el contexto de todo esto. Entonces, vamos a continuar con el versículo 13, pero antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por esta enseñanza que tienes para nosotros en esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes del Espíritu Santo para poder entenderlo y después poder aplicarlo. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces el versículo 13, hermanos, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. De hecho, la primera postura que se había mencionado de que una persona hablaba, si yo hablaba en español y ustedes me entendieron en inglés, entonces ellos
personas que toman esa postura lo sacan de este versículo. Pues dice, pedir a Dios que te ayude a interpretarla. Otros dicen, pues este versículo se está refiriendo simplemente que alguien pueda venir para poder interpretarlo. Si por ejemplo, si una persona que habla en otro idioma viene a la iglesia y comienza a predicarnos, pero no hay intérprete, pues que hay que pedir que alguien venga para poder interpretarlo. Si hay alguien que puede hablar ese idioma, pues hay que invitarlo a que pueda traducir el mensaje. Y si no hay nadie, pues hay que tener oración y pedir a Dios que por lo menos que esta persona pueda comenzar a hablar o pueda tener la habilidad de poder hablar en el idioma para poder explicarnos el Evangelio. Porque recuerden, en ese tiempo era necesario de poder hablar en otros idiomas para poder extender el Evangelio. Entonces obviamente, aún así, existía el don de lenguas en esos tiempos. Entonces puede ser que Dios le pudiera dar el don de lenguas a la persona en ese mismo instante. Por eso dice, si alguno, otra vez, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Entonces aún Dios podía dar a la persona el don de lenguas para poder interpretar o traducir el idioma que se estaba hablando. Ya sea por el predicador o el maestro, o ya sea que Dios le dé a alguien más el don y él sube y lo traduzca. Entonces, eso es básicamente lo que quiere explicar el versículo 13. Porque recuerden, aún el don de lenguas aún era grande en esos tiempos. Obviamente, en nuestros tiempos ya no existe tanto, ya no existe el don de lenguas, porque pues la Biblia ya está traducida en casi muchos idiomas. En muchos idiomas. No puedo decir todas, porque no sé cuántos idiomas hay en el mundo, pero la mayoría. Y las personas y el Evangelio está expandido en todo el mundo el día de hoy. Entonces no hay necesidad de don de lenguas ya, porque la palabra de Dios ya está traducida en diferentes idiomas. Entonces realmente no hay necesidad de hablar en lenguas, o tener el don de lenguas. Ahora dice el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, eso me hace muy interesante lo que Pablo quiere hacer entender con ese versículo. Porque sí, el mejor ejemplo que les puedo dar es, yo me siento más cómodo orar en inglés. Siempre, como yo sé hablar mejor inglés que español, entonces yo me siento más cómodo hablando con Dios en inglés. Entonces, si yo oro en público en inglés a Dios, entonces es entre Dios y a mí, porque es personal. Entonces, si lo que yo estoy diciendo, lo estoy pidiendo a Dios en inglés y todos ustedes están hablando en español, entonces no es de qué está edificando que yo esté orando en inglés. En nada, ¿verdad? Por eso dice al final del versículo, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, si yo estoy orando en inglés y ustedes no me entienden, pues el entendimiento que yo tengo, pues no tiene nada de fruto. En ninguna manera ustedes se van a poder edificar, meditar en las palabras que yo estoy diciendo, dándole gracias a Dios. Entonces, no tienen nada de fruto. A eso se refiere cuando dice, mi entendimiento no tiene fruto. Pues, ¿de qué sirve? Otra vez, recuerden, los dones espirituales es para edificación de la iglesia. Entonces, si Dios me dio el don de lenguas a mí, y es una lengua desconocida para ustedes, y me lo quedo solamente a mí, pues no sirve de nada. No estoy haciendo mi propósito, no estoy cumpliendo con mi propósito de usar mi don espiritual. Después sigue diciendo en el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Sí, entonces yo voy a orar personalmente con Dios. Yo voy a tener esa relación personal con mi Dios. Pero obviamente también lo voy a adorar a Dios ejerciendo mi don espiritual, con el entendimiento que tengo, compartiéndolo con las demás personas, como debería de ser. Otra vez, dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Sigue diciendo, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. En otras palabras, cuando estamos todos juntos,
Cuando estoy en público, pues obviamente tengo que adorar a Dios con espíritu y con entendimiento, con palabras que todas las personas puedan llegar a entender. Y así todos podemos llegar a adorar a Dios juntos, en armonía. Si yo solamente quiero estar usando mi don espiritual para mí mismo, pues que yo me pongo en un cuarto en privado y yo esté hablando con Dios personalmente en privado. Pues si hago eso en público, pues no sirve de nada realmente. Tal vez yo me esté edificando, pero estoy dejando o menospreciando el propósito que Dios me dio para poder edificar la iglesia. Entonces, eso está hablando es lo que Pablo quiere hacer entender en esos versículos. Después sigue diciendo el versículo 16. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Okay? Lo acabo de decir. Entonces, si yo hablo en inglés y ustedes obviamente no me van a poder entender, entonces, ¿cómo esa persona va a estar de acuerdo conmigo o va a estar igual de agradecido conmigo si no entiende lo que dije? De hecho, es muy interesante la palabra. Dice, el que ocupa el lugar de simple oyente. En inglés está interesante porque en inglés dice simple, una mente simple. Así es traducido en inglés. De hecho, la palabra griega para esa palabra es idiotes. Y tiene varias definiciones, pero la definición que se refiere aquí, una persona que básicamente no sabe lo que está pasando. Ya ves que a veces llegas a una fiesta y todos están en un cotorreo, todos están echando carrera y tú llegas así de la nada y pues no entiendes el chiste. A eso se está refiriendo en esa sección, con esa palabra. Una persona que llega y no sabe lo que está pasando. Una persona que, obviamente, y si yo estoy adorando a Dios en otro idioma desconocida, esas personas pues van a decir, pues, ¿qué está pasando? No entiendo lo que está pasando en ese momento. ¿Cómo él va a poder dar acción de gracias a Dios si no entiende lo que yo estoy diciendo? Es la idea de lo que Pablo quiere dar en este versículo. Otra vez, fíjense lo que dice. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces otra vez, recuerden, el problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto era simplemente que todos estamos ocupando en un solo don. Todos sus esfuerzos, todas sus energías estaban tratando de obtener el don de lenguas. Porque aparentemente en esa ciudad era el más llamativo. Todos querían estar alrededor de la persona que hablaba en lenguas. Porque era desconocido, era algo nuevo. Recuerden, los griegos les encantaba cosas nuevas, información nueva, filosofías nuevas, todo lo que era nueva información, entendimiento, sabiduría, ellos lo buscaban. Entonces, como era algo desconocido, para muchos griegos era algo nuevo. Como era algo nuevo, era muy llamativo. Entonces, obviamente, las personas que ponían su carnalidad primero, pues obviamente querían esa misma atención. Y muchos cristianos de la iglesia de Corinto, pues obviamente querían obtener eso. Porque no están haciendo las cosas espirituales. Por eso Pablo estaba dando una regañada a la iglesia de Corinto. No, están haciendo las cosas mal. Los dones espirituales es para edificar. Dios dio a cada uno de ustedes uno específico para que ustedes los puedan ejercer. Él dio una variedad de dones espirituales. Él dio una variedad de ministerios para poder ejercerlos. Y obviamente te va a dar lo necesario para poder llevarlo a cabo. Procurar los dones espirituales. Porque es para edificación de la iglesia. Porque si ustedes se quedan con un solo don, que obviamente Pablo da el énfasis en todas las lenguas, pues se aplica para todos los dones espirituales. Si tú te quedas con tu don para ti mismo, entonces no lo estás practicando correctamente. Lo tienes que ejercer, compartir con la iglesia para su edificación. Versículo 17 dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro
no es edificado. Pues sí, si una persona viene hablando, si yo estoy hablando con Dios pues, en inglés, pues obviamente yo me estoy edificando yo solo. Pero el otro pues, se queda sentado, pues ve al otro y dice, pues no sé qué está pasando. No pasa nada. ¿Ah? Entonces obviamente quedando con la información, no edifica a la iglesia. Tal vez edifique a una persona, pero no a la iglesia. Y ese no es el punto de los dones espirituales. 18 dice, doy gracias a Dios que habló en lenguas más que todos los otros. Pues eso es muy interesante porque al parecer que el apóstol Pablo, Dios le dio varios idiomas para él poder hablar. ¿Eh? Obviamente sabemos que él podía hablar hebreo, pues era su raza. Él era judío, él podía hablar hebreo. Entonces, pero también como era ciudadano romano, tenía doble ciudadanía, básicamente, pues obviamente podía hablar griego también. O podía hablar latín igual. Entonces obviamente Pablo tenía varios idiomas que él pudo hablar. Y al parecer que Dios le dio estas habilidades a él para que él pudiera expandir el evangelio. Porque han visto a una película, ¿cómo se llama en español? En inglés se llama Risen, resucitado, si lo traduzco, no sé si así se llama en español. Pero es muy interesante la película porque habla de la resurrección de Cristo, pero desde el punto de vista de un general romano. Obviamente el general romano pues era incrédulo, ¿verdad? No era cristiano. Entonces el hecho de que desapareció el cuerpo de Cristo, pues Pilato lo hizo, investiga qué pasó. Y es lo que se trata de toda la película, de que está investigando la desaparición del cuerpo de Cristo. Pero durante la película fue muy interesante que muchas veces cuando los judíos en la película hablaban, pues hablaban en hebreo. Después hablaban en griego. Y entre los romanos se hablaban en latín. Entonces era muy interesante ver esas escenas en la película que había 3 idiomas usándose en esa misma película. Entonces Pablo obviamente tenía otros idiomas que él pudo hablar para poder expandir el evangelio. Entonces aquí no dice cuántos idiomas hablaba. Dice que habló muchos. Y dice más que todos vosotros. Tal vez los hermanos de la iglesia de Corintios solamente podían hablar 2 idiomas. Mientras que Pablo en ese caso hablar 3. Y así dice, pues yo hablo más que ustedes. Pero Pablo está diciendo, pues yo le doy gracias a Dios que Él me dio a mí el don de poder hablar otros idiomas para poder expandir el evangelio a las demás personas. Él no está diciendo que yo me quedé con esos dones yo mismo, sino que Dios me lo dio para que yo pueda expandir el evangelio a las otras regiones donde Él me está mandando. Entonces, porque Pablo siempre daba gracias con el hecho de que él pudo trabajar para el ministerio de Cristo. En todas sus epístolas siempre decía, yo le doy gracias a Dios que yo pude, Dios me salvó. Yo soy el más pequeño de todos los demás cristianos, porque yo perseguía a la iglesia. De hecho, luego en el libro, dice, no sé si es el 15 o el 16, no recuerdo muy bien, no lo anoté, pero dice, pero le doy gracias que yo trabajo más que todos. No por yo mismo, no por mi propio esfuerzo, sino que Dios me ha dado la oportunidad de poder trabajar en ese ministerio que me dio, llevando el evangelio a todas esas diferentes regiones del mundo, dándome el don de lenguas para poder llevar a cabo este propósito. Hablando en hebreo, hablando en griego, hablando en latín y cualquier otro idioma que tenía Pablo en ese entonces. Entonces Pablo le da gracias a Dios porque él pudo expandir el evangelio con el don que Dios le dio con lenguas. No se le quedó él mismo, lo compartió. Versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Dice, aunque Dios me dio a mí muchos idiomas para poder hablar, pero prefiero enseñarles a ustedes 5 palabras por lo menos que ustedes puedan entender,
que palabras que son comprensibles, incomprensibles, que entiendan, pues. Con palabras que la gente puede llegar a entender, en vez de hablar 10,000 palabras desconocidas. En otras palabras, es decir, yo prefiero hablar 5 palabras en español que ustedes puedan llegar a entender para acercarse más a Cristo, que hablar en inglés 1,000 palabras, donde ustedes no la van a entender y no hay edificación. Otra vez, fíjense lo que dice el versículo 18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y como que la gente en esos tiempos estaba bien enfocados en hablar en lenguas desconocidas, ahí se ve que lo que a esas personas les interesaba era la atención. Ahí mostraba que todo lo que a ellos les interesaba era el yo. Otra vez, por eso en el capítulo 13 Pablo habla del amor. Dice, el amor no te deja que te quedes con el yo. El amor hace que te humilles. El amor hace que sirves a otros. Por eso Dios, cuando nos mostró amor y nosotros ya podemos entender el amor, nos va a llevar a compartir. Por eso él dice, yo prefiero enseñar con 5 palabras por lo menos que hablar 10,000 desconocidos. Versículo 20 dice, hermanos, no seas niño en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En otras palabras está diciendo Pablo, pues no se queden como niños, ya que los niños todo lo que quieren es quedarse con el mismo juguete. De hecho, recuerdo, lo he visto, es muy general realmente, que a veces el niño tiene un nuevo juguete y lo juega por un ratito y se lo olvida, ¿no? Pero lo deja ahí, abandonado. Pero cuando llega otro niño a jugar con ese juguete, obviamente se enoja al otro y va y lo pelea. No, es mío. Es básicamente lo que estaba pasando con los corintios y muchas otras personas. Cuando se peleaban por el don de lenguas, era mismo como los niños que se peleaban por el mismo juguete. Querían el juguete, se peleaban por el juguete. Dice Pablo, no actúen así. Actúen como niños, como adultos. Saber razonar las cosas. Después el 21 dice, y la ley está escrita. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces aparentemente había varios idiomas donde Dios usaba al pueblo de Israel para poder llevar el mensaje, el evangelio, porque el evangelio es Cristo, el Mesías. Pero muchas veces las personas no querían escucharlos y Dios los juzgaba. De hecho, muchas a veces los israelitas mismos no querían escuchar la palabra de Dios, aunque fue traída en otro idioma. Porque recuerda, el Antiguo Testamento era hebreo y arameo. Muchas veces aún así no querían escuchar y Dios los juzgaba al pueblo. Versículo 22 dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora es muy interesante porque dice pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Se hace interesante esa frase porque obviamente un incrédulo no se puede estar edificando si no tiene Dios en su corazón. Por eso se le dio a los incrédulos el don de lenguas, en este caso por señal. Porque ellos podían ver que lo que ellos están hablando o diciendo, enseñando, era verdad. No van a poder entenderlo por completo, porque no tienen el Espíritu Santo en ellos discerniendo las cosas espiritualmente. Pero era por señal para ellos. Ahora, algunos comentarios decían que eso era la manera que Dios juzgaba a los incrédulos. Porque como ellos no podían entender la palabra de Dios, y como no querían aceptarlo, pues Dios no les dio la bendición de poder
ellos mismos edificarse en las palabras. Entonces es la manera que realmente Dios estaba protegiendo el mensaje, juzgando a las personas que no querían escuchar. Pues no les voy a dar la bendición de poder entender las cosas que ellos mismos están buscando. Porque otra vez dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, otra vez todo lo que, las enseñanzas que tiene la palabra de Dios, pues eso es para los creyentes. Por eso se hace muy chistoso el hecho de que hay iglesias que piensan que son muy espirituales cuando ellos pueden hablar en lengua el día de hoy. Hay iglesias que piensan que si yo hablo en lengua es porque yo estoy lleno del Espíritu Santo y pues yo soy, básicamente están diciendo, yo soy mejor que ustedes. Soy más espiritual que ustedes. Y se nota porque pues dice que hay que tener interpretación. Hay que tener interpretación. Porque el propósito del don de lenguas es para compartir, no para quedarse con uno mismo. Y diciendo eso, que son más espirituales, pues están olvidando esto, es que es para edificar la iglesia. No es para uno mismo, es para edificar la iglesia. Entonces ahí, cuando vemos esos tipos de cosas, lo podemos discernirlo espiritualmente y saber que algo no está bien con esas iglesias. Algo no está bien, entonces no está correcto lo que están haciendo. Pero obviamente como muchos no están estudiando la palabra de Dios, no lo están estudiando de una manera para poder entenderlo, por lo tanto como no lo estudian y no lo entienden, se engañan. Vienen a ser engañados. Recuerda, el enemigo es muy astuto, él sabe cómo engañar a la gente. Y pues eso fue una de las maneras que el enemigo llega a engañar, haciendo que las personas hablan en un idioma desconocida que no tiene nada realmente, son palabras completamente vanos, como habíamos visto la semana pasada, como un instrumento que se toca al azar, no vas a escuchar la melodía y no tiene sentido. Entonces el enemigo sabía cómo engañar a la gente y así lo usa el día de hoy y así lo usaba en esos días. Ahora, tal vez las personas en esos tiempos no hablaban en un idioma, tal vez más decían palabras y al azar. Muy al azar. Y la gente pues, es algo nuevo. Se acercaban. Hoy en día pasa lo mismo. De hecho, he escuchado varias historias de personas que han salido de esas iglesias que es que nomás quería, es como decir, para mantener la amistad. Solamente lo hacía para quedar bien. Pero no decían nada. Eran palabras, nada. Ni ellos mismos se entendían. Otra vez, el contexto de todo esto es que en los dones espirituales, cada uno que Dios da a cada creyente es para edificación de la iglesia. No es para que uno se quede con ese don y solamente adore a Dios por su propia edificación. Aunque no es malo, ¿verdad? No es malo que uno se edifique a él mismo. Pero el amor que el creyente tiene en su corazón no lo va a dejar que se lo quede solo. Lo va a tener que compartir. Lo va a tener que llevar a cabo para poder ayudar a la iglesia a edificarse. Entonces, tenemos que seguir con esa mentalidad, con ese contexto, todo eso, porque es el punto que Pablo quiere dar con el don de lenguas. No se enfoquen con eso, porque si se enfocan y hablan como si ellos mismos se hablan en lenguas, pues ellos mismos se están edificando, pero no a la iglesia. Y no se trata de eso. Prefiero yo hablar 5 palabras que ustedes pueden entender para edificación, que 10,000 palabras desconocidas, que no llegan a entender. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Aquí lo vamos a dejar. La próxima semana continuaremos con el versículo 23 al 40. Y esta parte simplemente está hablando de cómo tener estos dones espirituales en orden. Porque si leen el versículo final del capítulo, el versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden.
Entonces, y Pablo obviamente sigue dando como el don de lenguas como ejemplo. Entonces, eso lo vamos a continuar la próxima semana. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por este mensaje que nos has dado. Damos gracias, Dios, porque nos haces entender que, aunque en esos tiempos, en los tiempos de Corintios, no, todos se enfocaban en el don de lenguas. Todos se enfocaban peleándose por ese don, como los niños pelean por un juguete. Y damos gracias, Dios, porque nos das la enseñanza de que no debería de ser así. Si los dones espirituales que tú nos das es para poder compartirlos a las demás personas. Te pido, Dios, en este momento que nos ayudes a llevar a cabo este propósito a cada uno de nosotros. Que sabemos que tú nos has dado a cada uno un don espiritual y tenemos que practicarlo y ejercerlo para la edificación de tu iglesia. Te pido que nos ayudes, que nos llenes tu Espíritu Santo para poder aplicar esto en nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.